Listo. Bienvenido entonces a la clase de hoy día martes 21 de septiembre. Ayer en la primera clase habíamos visto la introducción al tema de la contabilidad y hoy día naturalmente continuamos con estos temas, ¿ya? Recuerden que la contabilidad es una técnica que mide, registra y clasifica distintos hechos económicos. Esos hechos económicos corresponden a las transacciones comerciales que realizan las unidades económicas. Esas unidades económicas se denominan empresas, ¿de acuerdo? Y esas empresas están obligadas naturalmente a hacer una tributación de sus impuestos. Cuando se crea una unidad económica, naturalmente que tienen que tener una escritura de constitución, que normalmente se hace ante un notario público, y después, naturalmente, con esos antecedentes se pueden dirigir al Servicio de Impuestos Internos, naturalmente, para poder emitir lo que son las boletas, las facturas y todo tipo de otros documentos de tipo mercantil, digamos, asociados a la tributación de impuestos. ¿Ya? Recuerden que el Servicio de Impuestos Internos es quien está definida como la entidad recaudadora de los impuestos y las contribuciones de todas las empresas. Normalmente el impuesto más conocido es el impuesto del IVA, ¿ya? El impuesto que corresponde a las ventas de bienes y servicios económicos. Ese IVA tiene una tasa de un 19% normalmente en nuestro país. Y cuando lleguemos a la etapa del conocimiento del IVA, les voy a decir cuál es exactamente el tratamiento que tiene. Pero el IVA no lo pagan las empresas, ¿ya? Lo pagamos nosotros, los contribuyentes. Lo que pasa es que el empresario lo único que hace es retener ese 19% que está contemplado en el precio de los productos, y eso es lo que le entera finalmente al servicio de impuestos internos. Y con esos impuestos, naturalmente, el Estado financia todos sus programas de tipo social, salud, vivienda, etcétera, y todo lo que ustedes se pueden ya constatar, digamos, a través de los distintos medios de comunicación, ¿ya? Y se financian todos los proyectos estatales, etcétera, y hay un presupuesto de la nación que se discute en el Congreso y se aprueba finalmente después de una serie de ajustes, ¿ya? Bien, entonces nuestra técnica es la contabilidad. Y eso es lo que vamos a aprender en este curso. Así que paso a compartir pantalla en este minuto de lo que estamos viendo. Y si me permiten un segundo, les comparto y ustedes me dicen si ya comenzaron a ver el tema. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Con uno que me responda que Sí, están... profe, se ve. Ya, perfecto. Ya, pues. Entonces, ¿quiénes son los usuarios normalmente de la información que van generando las empresas? Esta información que van generando las empresas naturalmente es importante para tanto usuarios internos de la empresa como para usuarios externos, ¿ya? Es decir, la contabilidad tiene una importancia para distintos tipos de usuarios, lo que se denomina normalmente stakeholders. Esos usuarios hacen uso de esa información para distintas finalidades. Imagínense a lo mejor un sindicato que quiere negociar los incrementos de sus remuneraciones, pero si la empresa tiene pérdida, normalmente ellos no tienen la presión suficiente como para ir a exigir naturalmente que se incrementen los sueldos, al contrario, van a rezar para que no los despidan. Los bancos les interesa saber cuál es la situación financiera de una empresa y por lo tanto le piden los estados financieros. ¿Para qué? Para saber de cuánto más está dispuesta, digamos, a entregarle como préstamo en caso de solicitar algún préstamo de parte de la empresa, ¿ya? Lo mismo, ustedes normalmente lo están evaluando en cuanto a su comportamiento con alguna casa comercial y ella eventualmente les amplía el crédito que tienen con esa casa comercial, dependiendo de sus antecedentes. O le ofrecen algún préstamo, etcétera. Siempre ustedes tengan un buen comportamiento. Las empresas o los bancos normalmente evalúan a las empresas para ver cuál es su capacidad de pago y eso lo pueden revisar a través de los estados financieros. ¿De acuerdo? Así, cuando una empresa le pide, los bancos, no, aparte de los estados financieros, les van a pedir una opinión de los auditores, que ayer les mencioné quiénes eran los auditores o contadores de auditores, que son las personas que certifican
o dictaminan que los estados financieros de una determinada empresa son razonables, ¿ah? De acuerdo a los principios de contabilidad que existen, y en este caso esos principios se denominan normas internacionales de información financiera. Entonces ellos, la empresa, lo único que le basta para pedir un préstamo es presentar sus estados financieros con el dictamen de los auditores, ¿ya? Como los auditores están inscritos en una entidad que se llama Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? Son ampliamente reconocidas estas empresas auditoras y ellas tienen la facultad de revisar los estados financieros y después emitir un dictamen. Un dictamen es una hojita que dice: hemos revisado los estados financieros de la empresa XX, ya, por el periodo comprendido entre el año anterior y el presente año, y sus estados financieros presentan razonablemente la situación de la empresa basado en la norma internacional de información financiera. Firma Juanito Pérez, socio de la empresa, por ejemplo, Pricewaterhouse, Ernst & Young, Deloitte & Touche, ¿ya? U otra empresa auditora. ¿Ok? Pero ellos son usuarios de los estados financieros que preparan o que se derivan de la contabilidad. Los accionistas les interesa saber, digamos, cuáles son los resultados de la empresa, porque en base a esos resultados ellos van a recibir un dividendo. Y esos dividendos los van recibiendo por cada acción que ellos tienen. Las sociedades anónimas, por ejemplo, distribuyen su capital, ¿ya? Ya vamos a ver lo que es el capital, digamos, de una sociedad, digamos, que en acciones, un documento, digamos, que se llama acción, etcétera, que tiene un valor determinado. Por ejemplo, una acción vale 1.000 pesos, ¿ya? Entonces, los accionistas van comprando esas acciones y en la medida que tienen más acciones, tienen más poder de decisión dentro de las organizaciones, ¿ah? Si fueran 100 acciones y existen 3 accionistas, a lo mejor, dependiendo de la cantidad, uno va a tener una participación de un 30%, el otro un 40% y el otro de la diferencia. ¿De acuerdo? Así que, en ese sentido, en la medida que se van vendiendo las acciones, la característica de las acciones es que pueden ser transferidas a cualquier persona, ¿ya? El que tiene el título de propiedad de esa acción tiene derecho a percibir lo que se denomina dividendos. Y los dividendos ya vienen siendo parte de la utilidad que tiene una empresa y se distribuyen naturalmente en toda la cantidad de acciones. Por ejemplo, ganamos 100 millones de pesos, entonces la vamos a distribuir en estas 100 acciones. Y se hace la división y a cada acción le corresponde una participación de esa utilidad. Entonces, naturalmente que los inversionistas siempre están interesados en adquirir más acciones para eventualmente obtener esos dividendos. Y si después no quiere seguir participando, vende su acción al valor que estén en ese minuto, ¿ya? Y hace caja, digamos, recupera su plata y esas acciones se queda otra persona siendo propietaria de esas acciones y recibiendo los dividendos futuros de esa empresa, ¿ya? Es interesante el mundo accionario. No trabajan, son personas que se dedican simplemente a comprar o a invertir en determinada empresa. Claro, ellos hacen estudios o tienen algunos grupos, digamos, de corredores de bolsa, que normalmente los asesoran de cuáles son las mejores acciones que están en ese minuto en el mercado para adquirirlas, ¿ya? Y que naturalmente ellos pretenden que ganar utilidades. Es un mercado bastante volátil, ¿ya? En ese sentido, porque tú haces una apuesta, yo compro acciones de 1.000 pesos cada una y puedo comprar 1.000.000 de acciones, pero hoy día las compré en 1.000 pesos, pero a lo mejor mañana, frente a una determinada crisis económica, caen todas las bolsas del mundo y caen todas las acciones. Y cuando caen los precios de las acciones, esa acción que yo compré en 1.000 pesos ayer, por ejemplo, hoy día a lo mejor no vale ni 50 pesos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? O vendo mientras están cayendo los precios, porque los precios empiezan a caer paulatinamente, entonces compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, entonces digo, oye, ahora la acción está en 700 pesos, ¿vendo ahora o esto va a pasar rápidamente? Entonces ahí empiezan las dudas, entonces hago una pérdida de 300 o sigo esperando. Ahora, ya cuando mis acciones valen 50 pesos y por 1.000.000 de acciones perdí 950 pesos por 1.000.000 de acciones, o sea, saquen la cuenta. Y hay gente que no soporta eso y se pega un tiro y adiós, digamos, ¿ah? Hay otros que son más pacientes y esperan que en el mercado vuelva a subir paulatinamente en el tiempo, digamos, el valor de la acción. Tengo que esperar 1 año, 2 años, 3 años a que se vuelva a estabilizar la economía. Y bueno, esas son las apuestas naturalmente que van haciendo
estos inversionistas o accionistas. ¿Ah? También tenemos los accionistas y los inversionistas. No sé si supieron, pero ahora cayeron todas las bolsas a nivel mundial nuevamente, derivado de un tema inmobiliario chino, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver con el tema realmente de la banca a nivel mundial, que también afectando los valores de las viviendas en distintos países, digamos. Hace algún tiempo pasó una situación similar en Estados Unidos, que es una tremenda crisis inmobiliaria justamente, y eso naturalmente afecta a toda la economía. Así que las bolsas ya nos afectan a nosotros y a ustedes también, si es que están haciendo imposiciones en su AFP, porque ustedes van mes a mes haciendo una cotización de su sueldo, ¿ya? Porque ustedes pagan su AFP en un 11, como tantos por ciento, y la otra parte la utilizan en salud y el otro porcentaje más chico, digamos, en seguros y cosas por el estilo. Pero ese 11%, si ustedes ganan 100.000 pesos, 11.000 pesos van para la AFP, ¿ya? Ahora si ganan 300.000 pesos, como 33.000 pesos, o fracción 36, qué sé yo, van a la AFP. Pero esos 36.000 pesos que ustedes están poniendo mes a mes, de pronto se convierten automáticamente en 20.000 pesos, ¿ya? O sea, tienen que estar haciendo una pérdida, y en vez de ganar sus fondos para jubilarse en el futuro, ya empiezan a perder plata. ¿Qué es lo que ha sucedido eh, con el tema de las AFP en nuestro país? ¿Ya? La AFP no pierde porque yo te cobro un 2% por administrar tus fondos. Y como estamos por ley obligados a cotizar, entonces no hay vuelta que darle. Ellos siempre van a ganar su 2%. El problema está que los afiliados que hacen estos aportes a esta AFP y esta AFP le invierten en acciones, entonces cuando caen las acciones a nivel mundial, caen los valores de nuestros fondos. Y por lo tanto tenemos que hacer la pérdida. Por ejemplo, les puedo decir, no sé, hace algún tiempo yo tenía una cantidad X de plata en millones por todos los años que he hecho imposiciones, y de pronto, de un segundo a otro, tengo 10 millones menos. Así de simple. ¿Ya? Y todo el mundo miraba al techo y dice, no, quédese tranquilo porque esto se va a superar en el futuro. Claro, tengo que volver a enterar 10 millones de pesos y rezar para que las inversiones sigan y no vuelva a haber otra caída en la bolsa. ¿Ya? Con lo cual, naturalmente que las expectativas que tenía mucha gente que se estaba jubilando nunca se cumplieron. Digamos que la expectativa o las promesas era que si una persona ganaba 1 millón de pesos, cuando se jubilara quedaba más o menos ganando unas 700, 750 lucas. Mentira, gana 130 lucas. Entonces, con esa jubilación naturalmente es muy difícil subsistir, y por eso mucha gente que se jubila tiene que seguir trabajando después de su jubilación, ¿ya? Pero esas son las apuestas. Ahora, si a la bolsa le va estupendo, le va maravilloso, claro, a lo mejor tú quedarías ganando sobre 1 millón de pesos, jubilado y feliz y contento, ¿ya? Pero bueno, esos son los temas de la inversión y de las acciones. Y, naturalmente, para tomar buenas decisiones de inversión, la gente se tiene que apoyar, o los administradores de estos fondos de pensiones se tienen que apoyar en la contabilidad, naturalmente, que tienen estas empresas, ¿ya? Y la medida que una empresa es sólida, etcétera, tiene buenas utilidades, ¿ya? Uno puede invertir en ella porque sabe que ya tiene una trayectoria a través de los años, que es una empresa estable, etcétera. Ahora, ahí viene el tema del riesgo. Si ustedes quieren apostar más al riesgo y tener una mayor rentabilidad, entonces apuesten al riesgo. Pero en ese riesgo pueden ganar o perder, ¿ya? O hay fondos más conservadores que en realidad si pierden va a ser muy poquito, ¿ya? Y ahí tienen el fondo E, qué sé yo, o si no, se van al fondo A. Y ahí naturalmente te van a aconsejar que inviertan en el fondo A, que después a una determinada edad te puedas cambiar al fondo B, al C, al D o al E, ¿ya? Pero esos son temas y gustos de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es responsable de la plata que tiene en su AFP, ¿ya? Y en el fondo que quiere estar. Eso es un poco el tema de los usuarios. Ahora se lo quise mencionar de esa forma, digamos, para que lo fueran comprendiendo. Los organismos fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, naturalmente que les interesa la contabilidad de las empresas para saber cuál es su participación, porque en base a las utilidades que tenga la empresa, el Estado va a decir, bueno, venga un 25% de las utilidades que ustedes tuvieron, ¿ya?, para mis arcas fiscales, y asunto arreglado, ¿ya?
Así que, y normalmente, al Servicio de Impuestos Internos, digamos, anualmente las empresas están obligadas a declarar la renta, ¿ah? Hay un código tributario, etcétera, de los cuales penden todas las leyes de tipo tributario, y que naturalmente eso va a incrementar las arcas fiscales con los impuestos de las empresas, ¿ya? Y ayer les decía yo que al servicio o a la entidad fiscalizadora le interesa justamente saber la información de la contabilidad, porque ellos vienen siendo los socios y ellos a cambio, el Estado, estoy mencionando, te colocan infraestructura, tribunales de justicia, código de comercio y una serie de leyes que van a regular, digamos, tu accionar y te van a salvaguardar también a ti como empresario de que tu propiedad se respeta, el tema de la propiedad privada, ¿ya? De que los impuestos no van a ser excesivamente altos, de tal forma que tú te puedas mover relativamente bien dentro del mercado, del mercado. Y naturalmente en los temas de las leyes laborales también van a ser medias flexibles estas leyes laborales, de tal forma que los empresarios y los trabajadores se sientan relativamente bien, digamos, con las reglas del juego, ¿ya? Así que ellos también tienen que, como fiscalizadores, estar pendientes de la contabilidad de la empresa. Los acreedores, ¿ah? Estos famosos acreedores o proveedores que le interesa saber si te pueden dar crédito, porque ustedes recuerdan que las empresas normalmente no pagan al contado, ¿ya? Pagan normalmente, hacen la entrega de las mercaderías con una guía de despacho y después al mes vienen a cobrar a 30 días plazo. ¿Ya? Es lo habitual dentro del comercio. Pero ahí hay una apuesta, digamos, que yo entrego mercadería hoy día y yo sé que en 30 días más me tienen que pagar. Pero cuánta mercadería estoy dispuesto a entregarle a alguien a cambio de una factura que yo tengo derecho a cobrar, ¿ya? Y que tengo la posibilidad de que no me pague, porque siempre existe esa posibilidad. Entonces, yo establezco líneas de crédito. Es decir, a este cliente, mira, estos fueron los estados financieros que me mandaron, ¿ya? Entonces, mira, amplíenles la línea de crédito, ya le estamos vendiendo 10 millones, no han pagado puntualmente, no se han atrasado nunca, así que amplíensela a 20 millones su línea de crédito, por lo tanto, ellos pueden comprar mercadería por 20 millones y nosotros esperamos a 30 días o 60 días que nos paguen, ¿ya? Entonces, así mantenemos una buena relación comercial con ellos. Claro, ellos como acreedores o proveedores les interesa conocer la información contable de la empresa para poder ver si confían o no confían en ellos para ampliar sus líneas de crédito, ¿ya? ¿Quién más? Los clientes, por supuesto, que están interesados en la información de la contabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras que contratar un servicio, por ejemplo, un servicio para que me manejen toda la parte informática. Yo no quiero tener computadores, ni quiero tener ese tema, quiero que una empresa externa me lleve toda la parte del soporte informático, me haga los respaldos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente ellos me pasan un programa y nosotros a través de internet vamos llenando la información, ¿ya? Y asunto arreglado. Pero ¿qué pasa si esa empresa desaparece de un día para otro? Quiebra esa empresa. ¿Qué pasa con mi información contable, mi información de todos los procesos administrativos que tengo en la empresa? Seguramente me lo van a devolver en un archivo plano y ¿qué hago yo con esa información? Tendría que volver a colocarlo en otra aplicación de tipo informático para ingresar toda mi información. ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Cuánto me van a cobrar? Me van a cobrar millones, seguramente, ¿ya? Entonces a los clientes también les interesa saber la información de tipo contable que van generando las empresas. ¿De acuerdo? Aunque sea mi cliente, también me interesa saber. Las empresas públicas normalmente tienen la obligatoriedad de publicar sus estados financieros, su balance, lo que antiguamente se conocía como balance general, ¿ya? Que es el actual estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de flujo de efectivo, ¿ya? Normalmente los dos primeros son los que estaban obligados a presentar y publicar, ¿ya? Entonces tú te compras el diario financiero o el Mercurio y a veces te aparecen ahí los estados financieros de Enel o de cualquier otra compañía de tipo relativamente pública y que
para que los clientes, los accionistas o las personas en general pudieran tener acceso a la información de la empresa. ¿De acuerdo? Así que no es que la contabilidad sea privativa de una entidad, sino que hay muchos usuarios que están naturalmente interesados en esta información. ¿Ya? Así que eso en cuanto a los usuarios y la importancia naturalmente que tienen para estas entidades. ¿Ya? Ahora, también se van a encontrar con usuarios internos, ya les decía yo los sindicatos para poder negociar sus temas también. A la administración de la empresa, los que dirigen, el gerente general y todo el grupo de gerentes, gerente de administración y finanzas, ya, y el resto de gerentes que puede existir dentro de una empresa, el gerente comercial, el gerente de ventas, qué sé yo, también están interesados en saber la información que va generando naturalmente en la empresa, ¿ya? Respecto de si las utilidades están bien o no, etcétera, o si están perdiendo, o si hay que cumplir nuevas metas, etcétera. Esa información la entrega también la contabilidad. Por lo tanto, para saber cómo ha sido su gestión. Y además, a los dueños de las entidades les interesa saber. Porque si la empresa está arrojando pérdida, entonces mejor, ¿ya?, cerrar ahora la empresa, ya, despedimos a todos los trabajadores, pagamos a los proveedores, etcétera, nos vamos felices para la casa con lo que quede. Vendemos, ¿ah?, todo lo que haya que vender, los terrenos, los inmuebles, las máquinas, etcétera, los vehículos, hacemos caja y después nos vamos felices y contentos y a lo mejor pescamos toda esa plata y la invertimos y nos dedicamos a ser inversionistas nomás, compramos acciones, etcétera, y esperamos que nos paguen los dividendos y asunto arreglado. ¿De acuerdo? O lo invierto en algún instrumento como fondos mutuos, de tal forma que mes a mes voy retirando simplemente las utilidades de esos fondos mutuos. Y asunto arreglado, y me dedico a vivir solamente del capital y no le trabajo un día a nadie. ¿Ah? Hay mucha gente que no le trabaja un día a nadie. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo lo hacen? Bueno, hacen trabajar el capital. Ellos no trabajan, pero hacen trabajar el capital. ¿Ya? El capital que seguramente viene de patrimonio de la familia, viene de muchos años, etcétera, pero ellos se dedican simplemente a vivir la vida y mantienen su patrimonio, ¿ya? Mientras no hagan malas decisiones de inversión, ellos simplemente viven su vida feliz y contenta y no le trabajan un día a nadie. O bien tienen alguna empresa, etcétera, van generando su ingreso a través de la empresa y tienen una vida, ya, y un buen pasar en ese sentido. Pero eh, normalmente les interesa, si que son dueños de empresa, saber cuál es la situación real de la empresa. Y ellos naturalmente le exigen al gerente metas, ¿ya?, y objetivos a ser cumplidos mes a mes, año a año, etc. Y por lo tanto, los gerentes o los administradores de esa empresa utilizan información contable, digamos, para dar cumplimiento a esos objetivos y a esas metas. ¿Ya? Así que la contabilidad, desde todo punto de vista, es interesante, digamos, el poder registrar, medir y clasificar adecuadamente esos hechos económicos. Y esos hechos económicos son simplemente todas las transacciones comerciales que va haciendo la empresa: comprar mercadería, vender la mercadería con una utilidad, pagar los impuestos, contratar trabajadores, pagarles las remuneraciones, pagar las imposiciones, pagar las leyes sociales, ¿ya?, pagar los arriendos, cobrarle a los clientes, hacer inversiones en depósito a plazo, fondos mutuos, solicitar préstamos a los bancos, ¿ya? Todas transacciones, pagar los gastos de luz, agua, teléfono, telefonía, etcétera. Y naturalmente, esas son todas las transacciones de tipo comercial y que cada una representa un hecho económico y normalmente está amparada por algún documento valorado o mercantil, ¿ya? ¿Cuáles son esos documentos? Las facturas, las boletas, los cheques, los pagarés, las letras, ¿ya?, los contratos, los finiquitos, etcétera, y todos los documentos que se utilizan dentro de una organización, ¿ya? Depósitos a plazo, vale vistas, bonos, acciones, ¿ya?, instrumentos de tipo financiero, debentures, etcétera, inversión en mercado futuro, ¿ya? Y ahí hay una serie de otros instrumentos. Y por lo tanto, es importante, digamos, ¿ya? Imagínense una forestal, una salmonera, una aerolínea, tiene que ir registrando todas las operaciones comerciales que va realizando y todo eso se va condensando, ¿ya?, en la contabilidad. ¿De acuerdo? Mientras yo esté generando plata o esté
invirtiendo o esté gastando, este control de los dineros, naturalmente que tiene que tener todo un soporte. ¿Se entiende? Vamos bien, digamos, comprendiendo cuál es la real importancia que tiene la contabilidad para las empresas en este sentido. Y recuerden que las empresas tienen distintas áreas. Un área de recursos humanos, un área naturalmente que maneja todo el tema del personal, que es tremendamente importante, porque una entidad, una unidad económica no es nada sin su personal. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Nada. ¿Ya? Simplemente va a ser un terreno, un edificio y nada más, digamos, maquinarias que están ahí inertes. Por lo tanto, recursos humanos es un tremendo activo para cualquier tipo de organización y por eso, naturalmente, tienen que existir los departamentos de recursos humanos para poder manejar adecuadamente al personal y que no esté rotando excesivamente porque son pérdidas para la empresa. Así que toda esta dinámica de los negocios, en el cual ustedes en algún momento se van a incorporar, es tremendamente interesante, ¿ya? Por lo menos para mí, digamos. Eh, Dado que me dedico a esto. A lo mejor si no me hubiera dedicado a esto, sería más interesante mirar los pájaros. Pero, pero bueno, ¿ya? Así es la cosa. Entonces, entendiendo las contabilidades, nos vamos a encontrar con contabilidades para distintos tipos de empresas o unidades económicas. ¿Ya? Está la contabilidad empresarial, que normalmente son las empresas privadas, la contabilidad pública, que normalmente el presidente de la República una vez al año tiene que rendir las cuentas, digamos, en qué gastaron todos los presupuestos que fueron aprobados por el Congreso, ¿ya? En el mes de noviembre, qué sé yo, no sé cuándo, no recuerdo exactamente en qué minuto tienen que aprobar el presupuesto para el año siguiente, pero después el presidente tiene que ir a hacer la rendición pública de esos gastos, ¿ya? También está la contabilidad de las entidades que ayer veíamos que no tenían fines de lucro, ¿ya? Pero también, si bien no persiguen lucrar, digamos, obtener beneficios económicos, lo que sí persiguen es una sustentabilidad de su proyecto, ¿ya? Y les mencionaba el Hogar de Cristo, ¿ya? Con los distintos aportes que ellos van recibiendo, ellos no persiguen fines de lucro, sino simplemente permitir que las instalaciones que ya tienen sigan funcionando y poder seguir ampliando, ¿ya? Su accionar, digamos, ¿ya? La fundación de la Teletón también se supone que no persiguen fines de lucro, ¿ya? Y lo que hacen es entregar con los aportes que hacen los chilenos, digamos, crear todas estas instituciones para atender a toda la gente, digamos, que lo necesita, ¿ya? Y a lo mejor tratamientos que son tremendamente caros, a alguien le van a cobrar muy poco en ese sentido, digamos, para que la institución se siga manteniendo a través del tiempo, ¿ya? Dado que son temas a veces muy caros, todos los temas relacionados a la rehabilitación y a todos los profesionales que tienen que estar pagando. Porque un médico o alguien que tiene que ir a trabajar ahí no lo va a hacer gratis, naturalmente que va a ir a cobrar, ¿ya? Y por lo tanto eso tiene que ser financiado, ¿ya? Y también tiene que llegar a la contabilidad porque ellos también, como entidades sin fines de lucro, tienen que rendir cuentas de en qué van gastando todos sus recursos, ¿ya? Y los documentos mercantiles naturalmente van amparando eso. Aquí hay facturas, aquí hay boletas, ¿ya? Y aquí ahí están todos los respaldos de todos los hechos económicos que amparan la contabilidad. Entonces, la contabilidad empresarial normalmente eh, se tiene que entregar anualmente, cada cierta cantidad de periodos, se generan los respectivos estados financieros. ¿De acuerdo? Y como les decía, dependiendo del crecimiento que tenga una unidad económica, va afectando el resto de unidades económicas. ¿Ya? Y con lo cual el conjunto de todas las unidades económicas que están constituidas en un país genera lo que se conoce como la economía de ese país. Entonces, cuando alguien dice, no, es que este año la economía va a crecer un 3%, significa que en general todas las empresitas que están ahí debajo, unidades económicas, deberían estar creciendo un 3%. ¿Ya? Así que, y ahí les decía ayer, la economía más poderosa de Estados Unidos, los chinos también están con una economía tremendamente fuerte, y así los distintos países luchan en estos temas de poder económico. Porque a la medida que una economía es más fuerte, los tributos que pagan las empresas son mayores, por supuesto,
y por lo tanto los estados que reciben esos tributos para comprar armamento, lo que ustedes quieran, digamos, mejorar la infraestructura, mejorar la salud, mejorar esto, etcétera, en las viviendas de la gente y todas las condiciones que implica eso, naturalmente que son más poderosos. ¿Ya? Y en la medida que una economía es más poderosa, se puede apoderar de más recursos, digamos, y tener un mejor pasar para su gente. ¿Ya? Así que por eso se generan todas estas luchas y estas situaciones pugnas de poder que están ahí detrás de todo esto. Imagínense el tema de Venezuela. Venezuela, que tiene petróleo, que es un país rico, naturalmente están las potencias mundiales, digamos, que está China, está Rusia y está Estados Unidos, ahí cada uno sacando su tajada de petróleo y así todos son felices, ¿ya? Pero esos son temas de tipo económico, digamos, porque las corporaciones van adquiriendo derechos, etcétera, en los distintos países. Aquí en Chile, el cobre, afortunadamente, es chileno, está nacionalizado, ¿ya? Pero lo que se nacionalizó fue Codelco, ¿ya? Y por lo tanto, gracias a Codelco, digamos, gran parte de distintos proyectos de tipo social han sido financiados, ¿ya? Si sube el cobre, somos todos felices. Si baja el cobre, la verdad es que la economía se va resintiendo, pese a que Codelco es una unidad económica, ¿ya? Tenemos todo el resto de unidades económicas que van compensando naturalmente las posibles pérdidas o bajas. Ahora con la crisis de China, naturalmente que el precio del cobre se va al suelo y ha sido una de las peores crisis o caídas de bolsa. No voy a hablar de crisis económica, ¿ya? Hablemos simplemente de que fue un día negro, nefasto, y que, bueno, hay que esperar qué pasa a nivel mundial con este fenómeno, ¿ya? Bueno, la contabilidad pública, como les decía, es cosa de rendir las cuentas, digamos, por los presupuestos del Estado, ¿ya? Ahora, todo, por si acaso, el Estado no es solamente el tema del gobierno, ¿sí? Ahí se distribuyen todos los municipios, las municipalidades, qué sé yo, los alcaldes y todas las otras entidades que tienen que tener financiación, ¿ya? Ahora, las sin fines de lucro también tienen que entregar una contabilidad, digamos, para saber cómo están administrando o se están administrando adecuadamente los aportes que van recibiendo naturalmente estas entidades y si van dando cumplimiento al objetivo que se plantearon originalmente. ¿Ya? Bueno, se van a encontrar que la contabilidad sirve para distintos tipos de objetivos, ¿ya? Por ejemplo, si el contador va llevando la contabilidad mes a mes y va registrando los distintos hechos económicos, tiene que registrar todas las facturas de compra que le van llegando, tiene que ir registrando todas las facturas de venta que están saliendo, tiene que registrar las mercaderías que van llegando, los costos de las mercaderías, ¿ya? Ir registrando, como les decía, la remuneración, los pagos, las imposiciones, leyes sociales, y de pronto el gerente quiere un dato. ¿Ya? Necesito saber el costo de la última compra que hicimos a los chinos. Y el contador, entre tanto papel y 20.000 cosas, empieza a meter en los sistemas. Oye, no están ingresadas las facturas. ¿Ingresaron la factura de importación? No, todavía, jefe, no está ingresada. Entonces, ahí es donde interviene eventualmente una contabilidad dirigida a la gestión de la administración superior y naturalmente que se programan en los sistemas determinado tipo de información que él debiera tener, ¿ya? Para poder administrar adecuadamente la organización. Y naturalmente surge un tema de la contabilidad gerencial, etcétera, con determinados parámetros para que él siempre esté informado. Entonces, ya el gerente general no tiene que estar llamando al contador para preguntarle un detalle, ya simplemente lo ve a través de su sistema. También tenemos la contabilidad financiera, ¿ya? Para preparar los estados financieros en general. Como les decía yo, los estados financieros son 5. El estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado del flujo efectivo, cómo se mueve el efectivo dentro de la empresa. Oye, partimos con 100 millones ya en caja y en bancos. Ah, genial. ¿Y cuánto fuimos recibiendo en el año? Mira, en el año recibimos 500 millones. Ah, genial. ¿Y cómo gastamos esos 500 millones? Mira, acá lo gastamos de esta forma.
Ah, ok, entonces el saldo inicial más lo que ingresó, menos lo que gastamos, el saldo final el 31 de diciembre. Sí, ahí está, y encaje en banco. Y lo miramos con el balance o el estado de situación financiera y nos cuadra. Perfecto. Entonces, ahí sabemos en qué se está gastando el dinero. Y eso se llama estado de flujo efectivo. También está el estado de cambio en el patrimonio. Ah, ¿cómo fue cambiando el patrimonio? El patrimonio, por si acaso, es el derecho que tienen los dueños de la empresa. ¿Ya? Y ya lo vamos a ver con detalle. Ah, y el último estado son las notas explicativas a esos mismos estados financieros que le acabo de mencionar. ¿Ya? Porque la contabilidad me va a presentar una cuenta, me va a presentar una cuenta que se llama, por ejemplo, eh, deudores comerciales y documentos por cobrar. Pero a mí me interesa saber el detalle que hay. Y eso me lo explican las notas. ¿Ya? O cuánto fue la provisión de incobrable, porque también eso se tiene que reflejar. No, mira, de todos los clientes estimamos que un 5% de ellos no nos van a pagar. Ah, ok, entonces ¿cuánto nos deben los clientes? 100, no sé, pues voy a decir 100 millones de pesos. Ah, entonces la provisión fueron 5 millones. Sí, en realidad 5 millones que pensamos que no nos van a pagar. Ah, bien. Ah, pero esos criterios de las estimaciones dependen de cada empresa, dependen del mercado también o de las condiciones imperantes a nivel mundial. Entonces, la contabilidad financiera es un sistema de información consistente en un conjunto de funciones interrelacionadas cuya finalidad es transformar datos en información. Claro, porque cada dato que uno va ingresando al sistema, ese dato a lo mejor en sí mismo no es información o no provee gran información, por lo tanto, pero si el conjunto ya me entrega información que es pertinente, digamos, para una toma de decisión. Entonces, las funciones son las siguientes, ¿ya? La información y elaboración, comunicación de la información, la auditoría, esta función de auditoría que es en el fondo el controlar, ¿ya? Lo que está dentro de la organización, que no existan errores o irregularidades, ¿ya? Un error es involuntario, una irregularidad es absolutamente voluntaria, ¿de acuerdo? Y la información contable, la información financiera contable que se está generando una empresa, cuando digo financiero, por si acaso, es de dinero, para que lo asocien de inmediato, ¿ya? Toda la información que se está aquí, y toda la contabilidad se traduce en dinero, ¿ya? En moneda, por si acaso. O sea, si yo compro un vehículo, ese vehículo, ¿cuánto costó? Ya, tal cantidad de plata, 18 millones, 18 millones. Entonces, por eso hablamos de una contabilidad financiera, pese a que también tenemos bienes económicos, los vehículos, las mercaderías, etcétera, pero que se traducen en un tema monetario. Entonces, siempre pueden existir o errores en el procesamiento de la información contable o irregularidades en este proceso de registro, ¿ya? Y ustedes tienen que entender que en la sociedad, en general, eh, hay un porcentaje de la sociedad que tiene un comportamiento de diablitos, ¿ya? Que debe ser más o menos como un 18, un 20% de la población en general. Ahora, hay también un porcentaje de la población que tiene comportamientos de angelitos, ¿ya? Que debe ser más o menos un 4%. Angelitos, digo, esas personas que son incorruptibles, tú les puedes dejar a lo mejor a cargo oro, ¿ya? Y jamás te lo van a tocar porque saben que ese oro es tuyo. Entonces, te lo van a cuidar, sí, porque le estás pagando por eso, etcétera. Entonces, pero son personas que por su formación, por su religión, por lo que tú quieras, digamos, nunca van a tener eh, alguna tentación en aprovecharse de lo ajeno, ¿ya? Pero esos diablitos que están ahí, que te dije más o menos un 18%, eso sí están dispuestos a cometer cualquier tipo de irregularidad dentro de la empresa, si pueden hacer una movida por ahí para robar mercadería, sustraer algo, o si van en un pasillo y alcanzan a ver un computador, una cartera abierta, etcétera, algo van a hacer, ¿ya? Pero eso es difícil de controlar, ¿verdad? Por lo tanto, la función de auditoría en el fondo viene a ver cuáles son los riesgos que existen en la empresa, colocar controles, ¿ya? Y verificar que la información contable eh, cumpla naturalmente con los objetivos y metas que tiene la empresa y que los controles existan para prevenir estos errores o irregularidades que existen, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, la auditoría siempre va a ser importante. Y los análisis y la interpretación de la información contable también es un tema bastante importante porque la información está. Ahora lo que hay que hacer es poder ver
y clasificar y naturalmente extraer información que sea pertinente para la toma de decisiones de los administradores. ¿Ya? Y a través de distintos tipos de informes, informes de tipo presupuestario, donde mes a mes te generan primero te pidieron un presupuesto anual a cada unidad o departamento de la empresa. Oye, en base a lo que están gastando, dime lo que van a gastar el próximo año, ¿no? Pero establécemelo por mes. ¿No? Si tú sabes que en el mes de marzo gastan más, entonces dime que en el mes de marzo necesitas tanto más. Entonces se hacen los presupuestos de gasto de unidad. Ese presupuesto no ingreso, etcétera, y se genera un presupuesto en el mes de diciembre, de tal forma de empezar a operar al tiro al año siguiente. También es información que se extrae de la contabilidad, porque cualquier persona va a decir, oye, pero en el Departamento de Recursos Humanos, oye, pero ¿cuántos gastos tenemos nosotros? Mira, somos 3 personas, más la jefatura, y etcétera, y empiezan a sacar todos los papeles, las resmas, no sé. Entonces hacen sus cálculos y van tirando una cantidad de X. Mira, nosotros como Departamento de Recursos Humanos necesitamos 7 millones mensuales, ¿ya? Para poder funcionar adecuadamente. Lo multiplican por 2 y ahí tienen un presupuesto. Pero después, al año siguiente, la información se compara. Presupuesto versus información contable real. Mes de enero, Departamento de Remuneraciones gastó 8 millones de pesos y presupuestó 7 millones de pesos. Entonces alguien de arriba va a decir, oye, viejito, ¿ya? Estamos caídos en 1 millón de pesos, ve cómo lo puedes solucionar. ¿Ya? O en el caso de las ventas, lo mismo. Oye, presupuestaste venta por 100 millones de pesos y vendiste 80, estás caído en 20 millones. ¿Ya? Entonces, ahí vienen las presiones. ¿Ya? Las presiones para dar cumplimiento a lo que habían dicho presupuestariamente, porque a lo mejor presupuestaron ingresos por 1.000 millones y gastos por 800 millones, por lo tanto, son 200 millones de utilidad que habrían presupuestado de aquí a fin de año. Y por lo tanto, los sistemas de información, de alguna forma, van comparando presupuesto versus real. Y ahí empiezan a presionar, de tal forma de poder dar cumplimiento a esos 200 millones que le prometieron al dueño o a los accionistas o a quien fuera de que iban a ganar. Entonces, es interesante el tema de la administración de la empresa, porque ahí está la función del gerente, naturalmente en ir presionando a los distintos gerentes para que vayan cumpliendo su objetivo de metas. ¿Ya? Y a su vez él, por supuesto, está presionado por los dueños para dar cumplimiento a esos objetivos y metas. ¿Ya? Entonces, la contabilidad tiene esa misión en ese sentido. ¿Ya? También, naturalmente, le interesa saber a la gente cuánto dinero tenemos disponible, etcétera, para saber si podemos hacer una nueva inversión, queremos comprar una nueva planta, un nuevo terreno, etcétera, lo que ellos estiman conveniente. Comprar más mercadería, nos queremos ampliar, ¿ya? Etcétera. Entonces, cuánto dinero ha ingresado, cuánto dinero se ha gastado, ¿ya? También cómo ha ingresado el dinero, ese es el origen del dinero, cómo ha ingresado. Por ejemplo, en las empresas, el origen del dinero puede ser de 3 fuentes, ¿ya? Normalmente de actividades de la operación, ¿ya? Cuando estoy hablando de ingresos de dinero a la empresa y lo estoy pensando en ingresos de la operación, me estoy refiriendo básicamente a lo que yo le cobro a los clientes, a mi giro, porque yo vendo, ¿ya? Y cobro. Vendo mercaderías, compro mercaderías, pero estoy vendiendo. Entonces, ¿de qué forma me podría ingresar dinero a la empresa por mi actividad de la operación? Lo que yo le estoy cobrando a los clientes. Entonces ahí yo tengo un ingreso operacional, ¿ya? De la operación del negocio. Entonces, genial, entonces estoy recibiendo dinero por... ¿Y cuánta? Mira, recibimos 100 millones. ¿Cuánto es de la actividad de la operación? 50 millones. Genial, recibí 50 millones. Oye, pero por actividades de financiamiento, el banco nos prestó 30 millones. Genial, yo recibí más lo que tenía, que estoy cobrando, de 50 millones, 30 millones más me ingresaron durante este año porque el banco me prestó 30 millones. ¿Me disculpas un segundo? Y, ¿qué otra fuente podría tener yo de ingresos? Las de inversión. Oye, teníamos un terreno y lo vendimos. Pero tenía una inversión ahí, pero ya me deshice de esa inversión, ya no lo tengo más. Tengo 20 millones de ingresos por esa actividad, recibí plata. Entonces esas son actividades que a mí me interesa saber
cómo ingresa el dinero a la empresa. Porque imagínense, yo recibo 100 millones y por la venta del terreno eran 90. ¿Ya? Una actividad de inversión por 90 millones el próximo año, no tengo ese terreno y por lo tanto no voy a recibir ese ingreso. Oye, y por financiamiento 5 millones. O sea que lo que le cobré a los clientes fueron 5 millones. La verdad es que es engañosa la información, ¿verdad? Entonces por eso interesa saber cómo ingresa la información. Y lo mismo, cómo gasté el dinero. Le gasté pagando a los proveedores, ¿ya? Por actividades de la operación. Le pagué a los bancos los préstamos que me hizo. Ah, actividades de financiamiento. Oye, ¿qué más gasté dinero? Invertí, me compré un terreno ahora. Ah, o compré vehículos. Ah, son actividades de inversión. ¿Cuánto gastaste ahí? Bueno, ahí salió dinero. ¿Ya? Entonces, eso es importante para la gente, para saber cómo se están generando o se está moviendo el dinero en efectivo. Esa información me la entrega la contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, es importante para la toma de decisiones. Dentro de ustedes había alguien que decía que yo tengo un taller de bicicleta. Entonces, naturalmente, que dentro de ese proceso es importante para el que maneja el taller de bicicleta saber cuánto ingreso, cuánto dinero le está ingresando mes a mes y cuánto dinero le está saliendo mes a mes y cuáles fueron los motivos del ingreso de ese dinero. ¿Me equivoco? ¿Quién está ahí? Sí, profe, soy yo. Y sí, lo llevo así. Como que cuadro lo que entra, los insumos y Ya, voy como separando entre los gastos fijos y todo eso y saco al final como la ganancia. ya, perfecto. Entonces, de todas maneras, a ti te interesa saber si el dinero que te está llegando fue por algún préstamo que pediste o bien si te lo están generando en la propia actividad del negocio, ¿verdad? Por decir algo. Sí, sí, ¿Y, exacto. y en qué lo estás gastando también? Porque puedes estar gastándolo en pagarle a tus proveedores o puedes estar gastándolo en pagar un préstamo que tú tienes por ahí, ¿ya? Entonces, pero de todas maneras es importante saber el origen y la salida de esos dineros, ¿ya? Y finalmente cuánto te queda, y con cuánto partiste. Entonces se podría definir finalmente la contabilidad como una disciplina técnica que se ocupa de la medición, registro e interpretación de los actos y hechos susceptibles de cuantificación y con repercusiones económicas de las empresas con el objetivo de reflejar una imagen de su patrimonio. Ya vamos a entrar en este tema del patrimonio, ¿ya? Que en el fondo tengo que pasar primero por la partida doble, ¿ya? Para que me entiendan eh, el tema del patrimonio, ¿ya? Cuando le hago la aclaración al tiro, cuando uno crea una empresa, es dije una entidad jurídica, ¿verdad? Diferente a los dueños. Por ejemplo, le vamos a llamar Carosi. No le estoy llamando Juan Pérez, le estoy llamando Carosi. Carosi Sociedad Anónima. Pero hacemos un aporte de dinero para que esta empresa empiece a funcionar. Entonces le aportamos 100 millones de pesos en dinero en efectivo. Ah, entonces tiene 100 millones de pesos. Pero, oye, ¿cuál fue el origen de esos 100 millones de pesos? Los dueños. Ah, entonces hay detrás un dueño. Entonces a eso le llamamos capital. Hay un ingreso de dinero en efectivo, pero también hay un capital aportado por los dueños. Si liquidamos la sociedad, ¿a quién va ese capital? Al dueño. ¿De acuerdo? Así funciona. Bien. Pero hablamos de patrimonio en la medida que ese capital se fue incrementando a través de los años. Porque ahí están las utilidades, ¿ya? Y las utilidades van haciendo crecer el patrimonio. ¿Por qué? Porque esas utilidades se invirtieron en comprar más vehículos, más maquinaria, más mercadería y el negocio empieza a crecer, a crecer. Entonces después hablamos del patrimonio, la deuda que tiene la empresa con los dueños. ¿Ya? Bien. Situación financiera de la empresa, en realidad en qué situación está y los resultados económicos de las pérdidas y ganancias. ¿Ya? Entonces dentro de la contabilidad vamos a tener una corriente de entrada de información y de recursos que van ingresando por una parte, hay un proceso de transformación y después hay una corriente de salida con la información. Y esos son los estados contables o estados financieros. ¿Ya? Y naturalmente hay todo un proceso de retroalimentación y nuevamente tenemos el proceso de transformación, de análisis, clasificación y de registro de los distintos hechos económicos y tenemos la corriente de salida. ¿De acuerdo? Eso ustedes lo deben haber visto. Y con esto voy cerrando ya, jóvenes, ya, para hacer una síntesis del tema. La información contable, ¿qué le pedirían a ustedes? ¿Cuáles son las características? Que sea comprensible, fácil de entender por los usuarios, relevante para la toma de decisiones,
fiable, ¿ya? Que no tenga estos errores significativos, ¿ya? Y esos errores significativos pueden ser voluntarios o involuntarios, es decir, errores o irregularidades. Oportuna, ¿ah? Se ha de disponer de ella en los momentos que se requiere. Por ejemplo, si yo quiero saber determinado tipo de información, ¿ya? A mí no me interesa que el contador venga 3 días después a entregarme la respuesta que yo le pregunté hoy día. Oye, ¿cuál es el precio de compra de esa mercadería que te dije de los chinos? ¿Ya? Y lo llamé, me colgué el teléfono y 3 días después llega el contador ahí con un montón de papeles y me dice, sí, aquí tengo la información, jefe, fíjese, tuvimos que revisar todas las facturas, pero fíjese que el precio de compra fue de, no sé, pues $900 la unidad. Pero esa información no es oportuna. Él tenía al proveedor en el minuto en la línea y le estaban preguntando algún dato importante, por lo tanto, ya no sirve 3 días después. Por lo tanto, la contabilidad tiene que entregar información de manera oportuna. Y que sea comparable. Yo no saco nada con que tú me digas ahora, mire, jefe, las utilidades de este periodo son 50 millones. Ah, mira qué bien, 50 millones, claro, 50 millones que no tenía, pero, oye, ¿y el año pasado cuánto ganamos? 1.300 millones, jefe. 1.300 y ahora me decís 50 millones. No sé, mejor cierro el negocio. ¿Ya? O sea, nos fue pésimo en el año. Piensa que alguien dirá, oye, pero son 50 millones. No, pues depende la comparación que yo tenga, el parámetro de comparación, y normalmente los estados financieros se preparan comparativamente, de un año con otro. ¿De acuerdo, jóvenes? Así que vamos entendiendo entonces, ¿para qué me sirve? Para la toma de decisiones, para conocer la capacidad de pago que tiene una entidad. ¿Ya? ¿Tiene plata? ¿Va a poder generar plata para pagarme? ¿Sí o no? Ya, ok. Para planificar el desarrollo de la empresa. Por ejemplo, les digo, McDonald's, no sé, por Kellogg's, no Coca-Cola, voy a colocar Coca-Cola, tiene su planificación del desarrollo de su empresa y de este tema presupuestario de 50 años a la fecha, si es que no lo han ampliado más. Pero ellos presupuestan 50 años. Alguien diría, pero es una locura. No, pues Coca-Cola, ¿cuántos años ya tiene en el mercado? Entonces, ya sabe toda la trayectoria que ha tenido su negocio y por lo tanto puede, si está creciendo, por ejemplo, voy a decir una tontera, un 11% anual, él puede presupuestar de aquí a los próximos 50 años cuáles van a ser las ventas, etcétera, en base a todas las variables que se le pueden colocar, digamos, al parámetro. Por lo tanto, presupuestan 50 años. ¿Ya? Y ellos van cumpliendo año a año y van ajustando año a año los presupuestos. ¿Ya? Este año no nos caímos en 1%, superamos en 2%, y así se va ajustando el resto de años que viene a continuación, considerando todos los temas de caídas de la bolsa, etcétera, pero ellos van presupuestando todo. ¿Ya? Así que sirve naturalmente la contabilidad para planificar cuál va a ser el desarrollo de la empresa. Controlar las operaciones comerciales, vivir más tranquilo, ¿ya? En base a información más certera. El inventario, ya también podemos llevar un registro de los bienes, de los recursos financieros, de los derechos que tenemos a cobrar dinero o de las obligaciones que tenemos de pagar, ¿ya? Que era el patrimonio. El patrimonio de una empresa está formado por los bienes, derechos y obligaciones, ¿ya? Los bienes son las cosas que pertenecen a la empresa, los derechos son derechos a cobrar cosas a los clientes, etcétera, para cobrar una letra, un pagaré que me ha firmado alguien, y las obligaciones son las cantidades dependientes de pago de los proveedores. Y aquí vamos a ver, ya, y con esto cierro hoy día, el tema de los activos. Los activos es lo que la empresa va a tener para poder funcionar, ¿ya? Y por lo tanto, también tiene derechos a cobrar, también es un activo. El que yo tenga una factura de alguien que le entregué mercadería y tengo derecho a cobrar, también es lo que denominamos un activo. Entonces, ustedes van a encontrar distintos tipos de activos, ¿ya? También se van a encontrar con pasivos, ¿ya? Lo que le debo a terceros ajenos a la empresa, ¿ya? Y lo que le debo a los dueños. Recuerden que como empresa yo le debo plata a los dueños por los aportes que me hicieron. El capital inicial, bueno, aquí hay un ejemplo, revísenlo por favor, ¿ya? Y siendo las 12:21, doy por concluido. Voy a terminar esta parte en un minuto. Cuando se inicia la actividad de una empresa, ¿ya? El aporte de capital es un préstamo, ¿ah? Que los socios o su dueño hacen a una empresa para que ésta funcione. Así de simple, ¿ya?
yo creo una empresa jurídica, entonces en este caso vamos a crear la empresa C, Angie, digamos Carlos y Jessica, deciden aportar cada uno la suma de 1,5 millones en efectivo, con lo cual la empresa inicia sus actividades con un capital de 3 millones. Claro, 1 millón que aporta Carlos y 1 millón que aporta Jessica. 1,5 millones. ¿Ya? Con lo cual se hacen naturalmente un capital con el cual va a funcionar la empresa. Carlos, 1 millón, Jessica, 1,5 millones. Cada uno, digamos, por lo tanto, el capital de la empresa son 3 millones. Es decir, capital inicial de la empresa, 3 millones, con el aporte de Carlos y de Jessica. ¿Qué tenemos en activo? ¿Ya? Antes del aporte de capital no había nada, no había ni activo ni pasivo, pero después del aporte de capital, la empresa tiene 3 millones en dinero en efectivo, pero también tiene una deuda con los dueños de 3 millones. Así funciona esto de la empresa, ¿ya? Con sus activos y con sus pasivos. No tenemos deuda con terceros, ni nada que cobrar. ¿Ok? Genial. Y con eso terminamos la clase de hoy día, jóvenes. Dejo de compartir la pantalla y les dejé habilitado varios apuntes ahí en su campus virtual. Por favor, echen un vistazo para que ya se vayan familiarizando con los temas de tipo económico, de la contabilidad, y también les dejé habilitada un cuestionario en el portal. Voy a modificar la fecha de recepción del cuestionario porque son temas básicos, digamos, que con que ustedes echen una leída a los apuntes que les coloqué, pueden responder, creo que son 12 preguntas, ¿ya? De verdadero y falso, así que es bastante fácil de poder responder, y ustedes que ya han tenido la clase de economía lo pueden responder, ¿ya? Con esto dejo la clase hasta hoy día. El apunte lo tienen a su disposición, naturalmente, para que lo puedan revisar, y empezamos con el ejercicio ya la próxima clase, en la medida que vamos teniendo la posibilidad de ir ejercitando. ¿Ya? Depende de ustedes, naturalmente, de su retroalimentación, y ya vamos a ir interactuando más. Una última consulta: ¿llegó alguien más a la clase mientras llegó Amanda? ¿Llegó Tamara? ¿O llegó Paula Catalán? Yo, Tamara. Tamara. Profesor, Paula estaba con cita médica. Ella avisó a través de WhatsApp. Perfecto. Entonces llegó Tamara y la Paula justificó. Paula Catalán justificó. ¿Y quién más? ¿Llegó alguien más o no? ¿Llegó Sapka? Yo, profe, sí, yo. Llegó Sapka. ¿Y quién más tenemos? A Catalina Salinas, ¿llegó? No, no llegó. Gabriel Sierra, ¿llegó? Sí, estoy aquí. Gabriel Sierra, bienvenido. Entonces, Sara Soto, ¿llegó? No, ya, perfecto. Listo, jóvenes. Sí, profe, aquí estoy, Sara Soto. Sara Soto, ¿por qué no me dicen nada? Salita? Disculpe, que me demoré en activar el audio. Ya, perfecto. Y dijimos, Astrid llegó, ¿no? No, ya. Listo, jóvenes. ¿Vamos bien? Una breve retroalimentación y cierro. Sí, profe. ¿Se entiende con la ejemplificación, por lo menos en esta primera parte? Ha sido más de hablar yo, pero ya en la siguiente etapa ustedes van a tener que empezar a interactuar, ¿ya? Así que cualquier cosa me comentan, si alguien se pierde en algo, quiere intervenir, quiere hacer alguna acotación, ya, ningún problema. Esta es la primera parte, como digo, para que puedan entender qué relación tenemos nosotros con la economía, ya, con la administración y la contabilidad, en esencia, para que les sirve a estos usuarios o a estas personas, ya, que son en el fondo, cuál es la importancia de la contabilidad para las empresas. ¿Ya? Dejo de grabar entonces en este minuto.